Hola a todos amigos, un saludo. Me llamo Marvel Victoria, y estoy aquí haciendo una colaboración con Misterios Sobrenaturales para compartir con todos vosotros unas experiencias en viajes astrales y sueños lúcidos que he tenido, y espero que sean de vuestro agrado. En primer momento decir, que las 3 experiencias que voy a compartir a continuación fueron no hace un año, pero sí quizá hará unos 9 o 10 meses. En aquellos momentos yo estaba en una etapa de mi crecimiento espiritual muy, digamos, muy espiritualizada, ¿no? Donde yo pasaba muchas horas al día meditando. Había días que 3 horas, había días que incluso más, y llevaba una dieta muy estricta vegana. Y no sé si fue a causa de esto, ¿no? Yo empecé a tener experiencias de salida del cuerpo de manera natural. Yo no las busqué, no hice absolutamente nada, ¿no? Tenía muy poquita información al respecto. Hoy en día tengo mucha más información, por supuesto, y aunque ya debo decir que tengo un mayor equilibrio entre mi vida espiritual y mi vida material, ya que de eso se trata, de que todos vivamos en ese equilibrio entre el cielo y la tierra, pues debo decir que las experiencias de salidas del cuerpo se espacian más en el tiempo, no son tan seguidas como en aquellos momentos fueron, ¿no? Bien, la primera experiencia que tuve, yo me despierto. Estas 3 experiencias fueron por la mañana, nada más despertar. Sobre las 7:30 de la mañana, más o menos. Yo duermo alrededor de unas 8 horas, 7-8 horas todos los días, y normalmente duermo bien, no tengo problemas de insomnio ni nada. Entonces yo me había despertado sobre las 7:30 de la mañana, y tengo al lado de mi cama una cestita con una perrita chiquitita, una Westie pequeña, que duerme allí conmigo, y ella, en cuanto yo me muevo por la mañana, enseguida lloriquea para que yo la saque. Entonces eran las 7:30 y yo me encontraba bastante a gusto, me encontraba muy cómoda en la cama y no quería levantarme, con lo cual me desperté. Estaba en posición de lado, estaba tumbada sobre mi brazo izquierdo, el brazo derecho acurrucado en mi pecho, y recuerdo perfectamente estar despierta pero con los ojos cerrados y totalmente inmóvil. Y de repente me percibo, pues con mucha claridad, que estaba en otro sitio. Era yo tenía otra ropa. Recuerdo que tenía una camisa blanca, recuerdo que tenía otro peinado, el corte de pelo era parecido, si bien lo tenía alisado, era un peinado alisado. Detrás de mí estaba mi hijo, estaba hablando con él, o sea, era el mismo, era mi hijo. Pero aquella casa no era la mía. Yo estaba asomada a un balcón, a una terraza, estaba sacudiendo una alfombra, lo cual me extrañó enormemente, porque a mí no se me ocurriría nunca sacudir una alfombra, y menos desde una terraza. Pero en esta ocasión, pues eso fue así, eso fue lo que yo percibí. Estaba sacudiendo, entonces miré para abajo, vi que aquello era una casa más o menos lujosa, en una urbanización lujosa. Había allí coches, era una zona que yo no conocía, y de repente me pregunté, digo, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy yo haciendo aquí sacudiendo una alfombra? No estoy en la cama sin moverme para que no se despierte la perrita. Entonces fue una percepción, pero muy, muy, muy clara de estar en 2 sitios a la vez. No es estar aquí y luego allí, no, estaba en los 2 sitios a la vez. Con el tiempo, pues he sabido que esa era una experiencia de bilocación. No sé si habéis oído hablar vosotros de las dimensiones, los universos paralelos. Entonces se supone que en todos estos universos paralelos tenemos vidas, seguimos viviendo nosotros, pero con vidas diferentes. En una a lo mejor tienes un hijo, en otra tienes 2, en otra tienes un grano, en otra no la tienes. O sea, son multitud de experiencias que el espíritu, es una manera que tiene de experimentar, de vivir todas las experiencias posibles, todo un campo de posibilidades, ¿no? Entonces, es imposible que una vida se cruce con la otra. Pero si bien en estos estados de semisueño o de trance, sí que se puede abrir ese pequeño velo o ese pequeño muro que hay con vidas paralelas y suceder este tipo de cosas. Me ha costado bastante tiempo, ya os digo, averiguar qué es lo que me había pasado. Pero seguimos con la misma experiencia. Cuando yo tomo conciencia,
de que estoy en dos sitios a la vez, pues empiezo a sentir unas vibraciones bastante intensas en el cuerpo y un sonido como de una taladradora muy grande, de estas máquinas que se usan para taladrar las carreteras. Bueno, pues con ese sonido y unas vibraciones muy intensas que sobre todo se me empiezan a manifestar en los brazos, en la parte de arriba del cuerpo. Y empiezo a notar, pero con muchísima claridad, cómo mi cuerpo se empieza a desdoblar, cómo empiezo a elevarme, cómo ese cuerpo astral empieza a salir de mi cuerpo físico. Muy lentamente, empezó esta salida muy lentamente y no sé si me elevé como con 2 palmos o cosas así. Noto cómo sale, los primeros que salieron fueron los brazos, que es donde más vibraba, precisamente se me agarraron ahí esas vibraciones tan grandes y empiezo a salir, entonces yo me asusto. Y al asustarme fue como que yo volví hacia atrás, todo aquello que me había elevado, pues volví hacia atrás de una manera muy suave y ahí pues terminó esta experiencia. Yo bueno, pues no sabía muy bien tampoco lo que era, algo había oído hablar, pero no sabía muy bien lo que era. La segunda vez, que fue pues muy seguida, no sé si fueron a los 2 o 3 días, también fue por la mañana y empecé pues a sentir unas vibraciones también grandes en todo el cuerpo y visualicé una espiral. Fue una espiral muy rápido. Cuando tú tienes los ojos cerrados ves como una pantalla negra, ves oscuridad y ahí vi como una espiral de color verde oscura que giró muy rápido. Fue como una visión de un segundo y ya nada más. Y empecé a sentir, pues primero fue un pitido y después un zumbido una cosa así, pero eso en los oídos, pero yo no veía nada, o sea, mi vista seguía negra y entonces noté cómo me desdoblaba, cómo salía del cuerpo, pero me puse un poco nerviosa porque yo no conseguía ver. Si bien yo ya había leído algo sobre viajes astrales y sabía que se veía, que la gente tenía experiencias y que se veía, pero es que yo no veía nada y entonces eso me asustó bastante. Y hice un intento, claro, esto es lo que hace el no saber las cosas. Yo hice un intento por abrir los ojos. Ese intento de abrir los ojos físicos, que lógicamente no podías, los tenía muy, muy cerrados porque el cuerpo está dormido, ¿no? Aunque la conciencia, digamos que esté despierta, pero el cuerpo no, el cuerpo está dormido. Entonces al intentar abrir los ojos físicos volví de inmediato, esta vez volví con brusquedad al cuerpo. Y esa tercera vez, que fue unos días también después, pues bueno, empecé también a sentir esas vibraciones y conseguí salir del cuerpo y me senté en la cama y claro, a mi lado lo que había era un cuerpo y era mi cuerpo, claro, por supuesto, era mi cuerpo. Pero yo me sentí muy impresionada, me dio muchísima impresión, sentí algo pues muy desagradable, no sé si era miedo o qué era, ¿no? Pero desde luego fue algo que me impresionó mucho. Al sentir esa impresión, ese miedo o ese desagrado, lo que sucedió es que yo volví de inmediato también al cuerpo, ¿no? Y ahí se terminó la experiencia. Pero debo decir que cuando yo visualicé mi cuerpo, lo visualicé con un camisón de color rosa. Y eso no correspondía con la realidad. Yo me había dormido en un pijama, era un pijama de pantalón y camiseta, ¿no? O sea, no estoy hablando de sueños, hay mucha diferencia cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un viaje astral. No estoy hablando para nada de sueños. Que sepáis que esto eran experiencias que no tienen nada que ver con los sueños. Vale, estas 3 experiencias las relato con mucha más profundidad en mi vídeo Mis experiencias de desdoblamiento astral en mi canal Marvel Victoria, un canal que tengo dedicado pues al crecimiento espiritual y al desarrollo personal. Si hay alguno se quiere pasar, pues adelante. Y ahora os seguiré relatando porque después, bueno, pues he seguido teniendo algunas experiencias, aunque no tan seguidas, o sea, se pueden distanciar bastante más en el tiempo. Esta última, pues intentaba mantenerme consciente, ya que me gusta meditar un rato antes de dormir, pues intento estar consciente de mi respiración y observando mis pensamientos. Entonces empecé a sentir mucho sueño, pero no quería dormirme. Entonces hice un esfuerzo por levantarme. El esfuerzo que hice, bueno, recuerdo que me costó mucho poderme levantar, pero por fin
Pues cogí y me levanté, pero claro, me doy la vuelta y ahí estaba mi cuerpo, yo me había salido del cuerpo. Pero esta salida del cuerpo fue sin vibraciones, no noté vibraciones, simplemente pues de alguna manera no sé qué sucedió, que ya os digo, sentí mucho sueño, me fui a levantar y al levantarme pues vi mi cuerpo ahí y sentí muchísima sensación de flotación, que eso es raro porque hay gente que dice que esta sensación de flotación, si bien ya sabéis que flotamos, que ahí hay menos densidad y que podemos incluso volar, pero yo sentí muchísima, flotaba, o sea, yo flotaba directamente. Pero la experiencia se terminó ahí porque perdí la conciencia. Ya sabéis que cuando estamos en viajes astrales, si no nos mantenemos muy conscientes, pues enseguida se nos va la conciencia. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues cuando estamos en vigilia, intentar estar lo más consciente que podamos, intentar estar en el ahora, porque lo que tú hagas por el día lo va a repercutir luego en tu cuerpo astral, o sea, por la noche. Vale, bueno, pues otra experiencia que tuve, bueno, pues también empiezo a sentir vibraciones, me desdoblo, me pongo de pie, salgo al salón de mi casa, de repente me veo fuera, me veo en un paraje y empiezo a volar. Ahí sí que fue, bueno, no os podría, es que por mucho que yo lo diga, de verdad, si no lo vivís en carne propia, no podéis saber la sensación de libertad y la sensación tan maravillosa que es volar. Entonces, bueno, yo volé, pero como os digo, son muy cortas estas experiencias. Bueno, pues empecé a sentir que se me iba la conciencia y vuelvo otra vez a aparecer en el cuerpo. Además me despierto con mucha suavidad. Suelo tener de este tipo de viajes astrales bastante a menudo, sí que los tengo, pero son cortos y no tienen demasiada conciencia. Lo que sí tengo mucho y cada vez más son sueños lúcidos. Voy teniendo bastante a menudo. Dicen que el preludio para empezar a tener viajes astrales más en plan serio, con mucha más seriedad, es el pasar por este periodo de sueños lúcidos. Es como que vas primero teniendo eso. También he tenido algunas experiencias de parálisis del sueño donde yo estoy despierta pero no puedo mover mi cuerpo. En una de ellas tenía la sensación muy clara de que había algo o alguien que estaba agarrándome el cuello. Alguien me estaba ahogando, yo no me podía mover, pero yo estaba despierta, ¿no? Entonces fue muy angustioso. Dicen que eso es cuando tú empiezas a salir para el astral. Yo en ese momento pues no salí para el astral porque lo que quería era despertarme, ¿no? Porque sientes miedo, claro que sí, ¿no? Y que no. Bueno, pues sí que siento bastantes sueños lúcidos, ¿no? Un sueño lúcido que digo, anda, pues estoy soñando, ¿no? Me doy cuenta, estoy soñando, porque en cuanto tú ya ves algo que no te cuadra, o una puerta fuera de lugar, o algo que tú ves que se sale de la lógica, que se sale de lo normal, dices, ya está, comprobado, esto es un sueño, ¿no? Yo tomo conciencia de que estoy dentro de un sueño. Y a partir de ahí digo, bueno, pues voy a comprobar cómo se ve y empiezo a fijarme, ¿no? Veo las paredes, los poros que tiene la pintura, voy, me acerco a un árbol y veo cómo tiene las hojas, veo todas las venillas, esas que tienen las hojas de las plantas, las hojas de los árboles, y entonces me doy cuenta, digo, veo exactamente lo mismo, con la misma nitidez que en un estado normal de vigilia, lo que se llama vigilia, ¿no? Que quizá también sea un sueño, más denso, eso sí, más duro, donde vivamos en un plano, una tercera dimensión, donde el tiempo y el espacio es relativamente más consistente, pero es posible que se parezca bastante, ¿no? Porque como ya os digo, yo me despierto dentro de los sueños y entonces empiezo a observar y los colores que son exactamente iguales, la sensación es la misma, o sea, es otro plano, es como una copia de pero con otra frecuencia de vibración, ¿no? Y cuando tomas conciencia dentro del sueño, pues me pongo ahí a ver cosas, ¿no? Bueno, esta última vez sí que me he llevado un susto porque, bueno, tomo conciencia de que estoy en un sueño, estoy hablando
con una estatua, ¿no? Una estatua, y normalmente, bueno, pues las estatuas no te hablan. Entonces yo me veo hablando con una estatua y digo, date, esto es un sueño. Entonces, como dicen que en los viajes astrales, sueños lúcidos y demás, normalmente tus miedos se te manifiestan fuera. Porque digamos que de alguna manera ves ahí fuera tu psiquis, tu interior, ¿no? Entonces empecé a decir, bueno, pues voy a sentir amor. Y en aquel sueño lúcido, pues yo estaba pasando alrededor de gente, yo estaba sintiendo amor y se me acerca, bueno, pues un señor que a mi parecer me resultaba muy atractivo y me coge de las manos, ¿no? Y me mira a los ojos y lo que parecía en un principio pues algo muy bonito, pues empieza este señor a cambiar el rostro, empieza a volverse verde, empieza a coger una cara de lagarto increíble, los ojos pues sí, así como con un color amarillento y muy desagradable, ¿no? Y me tenía cogida de las manos y entonces yo empiezo a sentir miedo, pero yo me acuerdo de que hay que controlar el miedo, porque cuanto más miedo sientes, pues peor, ¿no? Yo me acuerdo, claro que te acuerdas, ¿no? El problema es que tú no lo puedes controlar. A ver, no es tan fácil controlar el miedo cuando tú estás viendo algo así que es súper real. O sea, imaginaros que eso se está sucediendo ahora en el plano de la vigilia, que os coge las manos un señor y de repente se empieza a tornar un monstruo, él percibe tu miedo y de repente con una sonrisa burlona te dice, qué pena con lo que me has querido. Digo, madre mía, ¿no? Y entonces yo intento controlar el miedo, pero se me agarra al pecho, como practico bastante la autoobservación, pues sé más o menos ya cómo se van agarrando todas las sensaciones al cuerpo físico. Aunque no haya cuerpo físico ahí en el astral o en un sueño, que fue entre sueño y salida al astral, ¿no? Porque hablando con un amigo me dice que la mayoría de estos sueños lúcidos pues son salidas al astral, donde no tenemos la total lucidez, donde no estamos lúcidos un 100%. Y entonces nos da la sensación de que es un sueño, pero son salidas al astral. Bueno, donde estábamos, yo entonces empiezo a localizar el miedo que se me agarra al pecho. Y empieza a subir en intensidad ese miedo, ¿no? Entonces, sí, claro, yo recordaba perfectamente que el miedo había que controlarlo, pero no podía, o sea, era incapaz porque sentía bastante miedo. Y entonces le dije, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Y me decía, qué pena con lo que me has querido y tal, y ya empezó el miedo a aumentar y ¡puf! Gracias a Dios volví al cuerpo. Y la experiencia se terminó, o bien volví al cuerpo o bien me desperté, porque ya os digo que fue una especie de sueño lúcido más bien, o sea, fue con poca lucidez. Un sueño lúcido, cuando tú tienes más lucidez, entonces ya se convierte en viaje astral. Como os digo, son los preludios. ¿Qué tiene todo esto que ver? ¿Cuál es la gran enseñanza de todo esto? La conciencia. O sea, para tener viajes astrales en condiciones, pues bueno, hay que tener mucha conciencia, haber despertado nuestra conciencia, haber estado pues en observación, ¿no? Cuando estás durante la vigilia, intentar estar lo más consciente que puedas para luego en el mundo de los sueños. Yo lo he notado, yo cuando practico el estar en el estado de la presencia, en el aquí y en el ahora, estar consciente, pues es cuando más sueños lúcidos estoy empezando a tener sin provocarlos. Y bueno, yo creo que hasta aquí no os voy a contar todos, ni mucho menos, porque ya son muchos, ¿no? Lo que sí debo decir que al principio también cuando estuve trabajándome tanto la espiritualidad y practicaba tanto la meditación, pues llegué a tener 2 experiencias que son de, digamos, reminiscencias, lo que se llama reminiscencias de vidas pasadas. No sé si esto interesará para los que estáis oyendo. Como decía, tuve 2 experiencias, he vivido espontáneamente 2 reminiscencias de vidas pasadas en la que fui asesinada. Ya sabéis que si bien se dice que el tiempo y el espacio solo son percepciones de esta tercera dimensión y que en el otro, digamos que en el otro plano no se percibe igual, si bien en este plano donde estamos viviendo sí que existe el espacio y el tiempo. Entonces sí que podíamos hablar de vidas pasadas, que luego en otras dimensiones sean quizás vidas paralelas, si lo queremos llamar así, ya que parece ser que todo sucede
en un eterno presente, en un eterno ahora. Pero nuestra percepción de tercera dimensión nos hace hablar de reminiscencias de vidas pasadas. Yo viví o sufrí dos de ellas en las que soy asesinada. Una fue más ligera, ya desde pequeñita tenía muchos sueños donde me pegaban un tiro, yo me despertaba y hasta el mismo olor a pólvora se sufría ahí en la habitación, ¿no? O sea, eran unas cosas bárbaras, pero bárbaras. Sí que esta reminiscencia que os voy a relatar ahora fue, pues, si no lo más impresionante que me ha pasado en mi vida, una de las cosas, desde luego, es bastante más impresionante que los viajes astrales. Veréis, en estado de dormevela, yo no estaba, si bien estás adormilada, que no es un sueño, o sea, se nota con muchísima claridad que no lo es. Bueno, pues yo estaba acompañada, no sé de quién, estaba acompañada. Era pues alguien que había ahí, alguien transparente, alto, muy alto, mucho más alto que yo, y no tenía casi forma, era más bien vaporoso, alguien pues vaporoso y bastante más alto que yo. Pues vamos al cine, vamos a ver una película, y entonces pues yo me muestro muy contenta, muy feliz, voy hablando con él, ay, qué bien, no sé qué, no sé cuántos, cogemos asiento, miramos la pantalla y de repente yo veo que la película yo ya la conozco y yo ya sé cuál es esa película, y es una película de muchísimo miedo, de muchísimo terror. Entonces yo me levanto rápidamente del sillón y me quiero marchar de allí rápidamente, pero esta presencia que me acompaña me agarra de un brazo y de repente yo paso de estar visualizando, de estar sentada viendo una pantalla de cine, a estar siendo la protagonista. Era yo. O sea que la reminiscencia que os voy a relatar, cuando viene una reminiscencia espontánea, son muy duras porque tú lo revives. O sea, tú lo revives, te está sucediendo a ti. O sea, no es que lo veas de como si tú ves una película en el cine, no. Lo estás reviviendo, lo sientes, lo vives. De repente yo era esa mujer. Eso sí, yo tenía otro cuerpo, era yo, o sea, la sensación de ser yo era la misma, era yo, pero tenía un cuerpo diferente. Era una mujer bajita, era gordita, pues no sé si tendría 30 años aproximadamente, y tenía la piel muy oscura, ¿no? No llegando a ser negra, pero quizá fuera México, Perú, pues alguna zona posiblemente de estas, ¿no? Y recuerdo llevaba una falda larga, recuerdo que yo llevaba un jersey también de color blanco. Todo esto se recuerda claramente. Íbamos andando, iba a mi lado izquierdo, iba andando con mi madre, y justo al lado derecho iba con mi hija. Mi hija tendría unos 8 o 9 años. Recuerdo que yo la acababa de comprar una muñeca y ella iba muy contenta. Era una muñeca, no era como las de aquí, ¿no? Sino era una muñeca pues un poco más, digamos, destartalada. Me acuerdo del nombre de mi hija. Mi hija se llamaba Barbie. A ver, Barbie no era la muñeca, repito, Barbie era el nombre de mi hija. Y caminábamos las tres por unas calles donde había casas bajas. No eran pisos, eran casas bajas. De repente yo escucho el ruido de una moto y me pongo muy nerviosa, y entonces las tres empezamos a correr y buscamos refugio en una de estas casas bajas, donde había 3 personas, 2 personas mayores y una chica joven. Les pedimos ayuda y nos esconden. Mi madre y mi hija se esconden en la planta de abajo y a mí me dicen que suba corriendo arriba. Yo subo rápido, el corazón a 1000 por hora. Yo esto os quiero recordar que yo no lo veía, sino que lo experimentaba en carne propia. O sea, era un suceso que estaba sucediendo en ese momento. Yo subo esas escaleras muy agitada. Allí arriba había un despacho y no había mucho sitio donde esconderse, pero había unas cortinas muy grandes, de estas tupidas, oscuras, que puede haber pues en muchos despachos, ¿no? Y me metí detrás de una cortina, de una de estas cortinas. Yo recuerdo aquel estado de ansiedad tremendo, aquel miedo visceral, ¿no?, que emergía desde lo más profundo de mí y subía hacia arriba. O sea, aquella sensación fue bestial. Y oí un disparo. Y entonces supe que habían matado a mi madre o a mi hija. Y oí un segundo disparo y entonces lo supe. Supe que habían matado a las dos. O sea, fue un saberlo, saber
que las habían matado. Y seguidamente yo empiezo a oír pasos precipitados por la escalera que llevaban al sitio donde yo estaba escondida. Empiezo a oír estos pasos. Yo sentía tanto miedo que me costaba mucho respirar. Me tuve que tapar con una mano la boca porque gemía, o sea, de tanto miedo que yo tenía, yo gemía, no podía evitar el gemido, y este gemido podía delatarme. Entonces, bueno, pues tapé mi boca con una mano, pero enseguida, muy rápidamente, noté cómo la cortina se descorría bruscamente y me vi cara a cara pues con mi asesino, que era un hombre también de piel oscura, un poquito más alto que yo, llevaba un bigote, ojos oscuros, sus ojos estaban dilatados. Él sentía, me pongo en su lugar, la verdad, tenía muchísima desesperación en ese momento, ¿no?, en sus ojos, y él cogió la pistola, me la puso en la sien izquierda, y sin mediar palabra disparó. Pero mal que fue muy rápido, ¿no?, porque disparó. En ese momento yo noto cómo me derrumbo, me caigo al suelo, sigo viva. Yo recuerdo que interiormente yo decía: por favor, quiero morirme ya, quiero morirme ya, Dios mío, ya, quiero morirme. Yo, claro, para que aquello pasara cuanto antes, yo lo que quería era morirme ya, pero tardaba, o sea, yo notaba que pasaba un tiempo. Y entonces yo notaba el escozor de la herida, de aquella herida que yo tenía en la sien, yo la notaba. Yo me había desplomado en el suelo y yo estaba percibiendo claramente, bueno, pues cuando pues te orinas, ¿no? A ver, me habían pegado un tiro en la sien, yo notaba todo ese calor del orín cuando pues va haciendo una mancha debajo de ti en aquella alfombra, que también había pues una alfombra en ese despacho al lado de aquella cortina. Entonces yo empiezo a notar todas esas sensaciones, el escozor y el que no me moría, ¿no? Yo no me moría y me quería morir rapidito. Y entonces a partir de ahí yo pierdo la consciencia, pero la recobro y noto cómo cómo elevan mi cuerpo. 2 personas, como mi cuerpo se eleva. O sea, me imagino que yo seguía consciente, pero me daban por muerta o nadie lo sabía, porque no podía mover absolutamente nada de mi cuerpo, pero estaba consciente, lo estaba notando todo. Entonces noto cómo me elevan y empiezan a bajar mi cuerpo por las escaleras. Y ahí ya noto cómo salgo del cuerpo, como mi espíritu sale del cuerpo. Recordar que os dije que en aquella casa donde nosotros nos habíamos refugiado había 3 personas, un matrimonio mayor y una chica joven. Cuando me bajan por las escaleras, mi cuerpo sale, el espíritu sale de mi cuerpo. Y veo que hay una chica, la chica joven, que está llorando, pero con un ataque de nervios bestial. La chica se deshacía aquella mujer en ese llanto, ¿no?, en ese llanto tan brutal, tan sentido que tenía. Y entonces yo, una vez que había salido del cuerpo, claro, mi reacción fue abrazarla y decirle: no llores, no te preocupes, que no pasa nada, que yo estoy bien, de verdad, que yo estoy bien. Pero claro, la chica no reaccionaba, o sea, no me veía, no me oía, y yo me sentía fenomenal, ya no me dolía nada, ya estaba genial, ¿no? Lo único que sentía era angustia, porque ella estaba llorando tanto que yo no podía soportar, yo quería consolarla. Y ahí desperté, pero fue un despertar que me moría, o sea, llorando a lágrima viva yo, una vez ya salida de esta reminiscencia, comprendiendo totalmente lo que había sucedido. Yo sabía que esto había sido una reminiscencia de una vida anterior. Ya os comento que he tenido otra, todo de forma espontánea. Al practicar la espiritualidad, bueno, pues estos fenómenos vas abriendo de alguna manera tu glándula pineal, tu glándula pituitaria, y estas cosas se empiezan a manifestar, ¿no? Nadie te va a dar nunca nada que tú no puedas aguantar. En ese momento, pues yo lo agradecí mucho, porque fue una sanación muy grande la que sucedió en mí a raíz de estas experiencias. Tuve otra experiencia donde también fui asesinada, esta vez envenenada, pero no fue quizá tan dura como esta. Reminiscencias de vidas pasadas no he tenido más. Espontáneamente solo he tenido 2. Me gustaría tener más, pero bueno, si no las tengo, supongo que será por algo. Y espero que esto os sirva de ayuda desde aquí, aconsejaros a todos ese camino de crecimiento personal y crecimiento espiritual, que es lo que nos va a conectar con ese espíritu que somos,
que está dentro de nosotros y que tiene un potencial inmenso capaz de ayudarnos enormemente. Todos lo tenemos, no hay quien sí lo tenga y quien no, todos lo tenemos. Y ese potencial tan enormemente maravilloso que todos tenemos dentro lo podemos sacar, podemos contactar con ello, con ese yo superior, o como lo queráis llamar, ¿no? Podemos haciendo, pues eso, un desarrollo espiritual. Si alguno pues está interesado en este tema, yo tengo un canal, Marvel Victoria, que está dedicado para compartir mis experiencias sobre este camino del despertar espiritual, y para aquellos que quieran pues bueno, pasarse y por el canal y verlo para ayudar un poco también a ellos mismos en su camino, y por qué no a mí, porque yo sigo también creciendo, cómo no, cada día más. Muchas gracias a todos vosotros por haberme escuchado, y desde aquí un abrazo desde el fondo de mi corazón. Gracias.